Vamos a bendecir el nombre del Señor y le vamos a exaltar con todo nuestro corazón. Aleluya. Te bendecimos, Padre. Te exaltamos a ti. Tuya es la gloria, tuya la adoración y la honra. Aleluya. Tú peleas por nosotros, Señor. Tuya es la victoria por siempre, oh Dios. Aleluya. Vamos a declararlo en esta tarde, en el nombre de Jesús. Dios está peleando por nosotros hoy. Cristo ha vencido ya. No vacilaremos, no nos moverá. Cristo estás aquí. Dios está peleando por nosotros hoy. Cristo ha vencido ya. No vacilaremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. Llevas nuestras cargas, quitas el dolor. Cristo ha vencido ya. No vacilaremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. Viviré, no moriré. Resurrección hay dentro de mí. En nombre de Jesús yo soy libre por ti. Llevas nuestras cargas, quitas el dolor. Cristo ha vencido ya. No vacilaremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. Viviré, no moriré. Resurrección hay dentro de mí. En nombre de Jesús yo soy libre por ti. Viviré, no moriré, revelo y lo exaltaré. En nombre de Jesús yo soy sano por ti. Declaramos en el nombre de Jesús. Somos libres en el nombre de Cristo. Dios está peleando, huyen las tinieblas, resplandece el reino que no es conmovido. En tu nombre, oh Cristo, vences al maligno, y yo lo gritaré, gritaré. Dios está peleando, huyen las tinieblas, resplandece el reino que no es conmovido. En tu nombre, oh Cristo, vences al maligno, y yo lo gritaré, gritaré. Aleluya. Lo declaramos en esta tarde, en el nombre de Jesús. El Señor pelea por nosotros. El Señor se levanta a nuestro favor. Aleluya. Aleluya. Oh, Dios está peleando, huyen las tinieblas, resplandece el reino que no
Cristo, vences al maligno. Y yo lo gritaré, gritaré. Dios está peleando, huyen las tinieblas, resplandece el reino que no es conmovido. En tu nombre, oh Cristo, vences al maligno. Y yo lo gritaré, gritaré, decláralo. Dios está peleando, huyen las tinieblas, resplandece el reino que no es conmovido. En tu nombre, oh Cristo, vences al maligno. Y yo lo gritaré, gritaré. Dios está peleando, huyen las tinieblas, resplandece el reino que no es conmovido. en tu nombre, oh Cristo, Vences al maligno. y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré, resurrección hay dentro de mí. En nombre de Jesús yo soy libre por fin. Viviré, no moriré, se reveló y lo exaltaré. En nombre de Jesús yo soy sano por ti, sano por ti, sano por ti, sano por ti. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Somos sanos y somos libres. Qué bueno verte tocar el piano, pastor, otra vez. Hacía muchos años que no tocaba el piano. Para nosotros es una bendición. Y aquí estamos nuevamente saludando a todos, diciéndoles cómo están, les amamos, les bendecimos. Y vamos a tener un tiempo de comer un pan fresco, un pan delicioso. Así es de que si tú estás listo allí para recibir, realmente queremos que tú recibas de la palabra del Señor y que podamos compartir hoy un mensaje sencillo, un mensaje de amor, de bendición, pues para cada uno de nosotros. Aleluya. Pastor, ¿qué Gloria nos vas a Dios. compartir? Bueno, vamos a compartir algo de la palabra del Señor. Aquí haciendo experimentos. Así es. Bueno, gloria a Dios. Vamos a ver allí en Lucas capítulo 4, ¿no? Y vamos a compartir algo sobre lo que el Señor hizo, ¿no? Al venir y revelarse a nosotros, pero también sufrir, ¿no? Por causa de nosotros, la tentación del enemigo, ¿no? ¿Y qué pasó allí, ¿no? Cómo fue importante de que Jesús hubiera tomado este tiempo, ¿no? Hubiera tomado este tiempo de apartarse, de cuarentena, ¿no? Sí, amén. Para poder entrar en el poder del Señor, Amén, ¿no? aleluya. Dice Lucas 4:1, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán, ¿no? O sea, acababa de ser bautizado en agua. Recordemos que por Sí. Juan el Bautista había sido bautizado en agua. Y dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿no? Ese momento tan glorioso en donde el Padre habla desde el cielo, ¿no? Y declara que Él es su Hijo en el cual se complace, ¿no? Un momento glorioso, un momento de la manifestación de la gloria del Señor, ¿no? Pero a pesar de ese momento, sucede que Él entra en este tiempo de confrontación con el enemigo, ¿no? Entonces uno esperaría de esos tiempos de gozo, de gloria, de encuentros con Dios, ¿no? De momentos de unción, ¿no? Y yo no sé cuántos de ustedes han estado en encuentros espirituales, en retiros, no sé cómo lo puedan llamar, y donde están recibiendo allí del Señor por varios días, muchas veces, ¿no? Recibiendo de Dios, recibiendo esa presencia del Señor, esa unción de Dios, ¿no? Y Jesús también estaba recibiendo allí, pero dice que entra a ser tentado fuertemente por el enemigo.
y tal vez no quiere decir que sea la única vez que el enemigo le tentó, pero pienso yo que es una de las veces en que fue más fuerte la tentación del diablo en contra de Jesús, ¿no? Entonces, como nosotros muchas veces de estar en tiempos muy hermosos con el Señor, de estar en el monte de Dios, ¿no? Muchas veces tenemos que sufrir la tentación del enemigo, ¿no? Tenemos que sufrir la tentación del enemigo y tenemos que sufrir ataques, ¿no? Ataques del enemigo contra nosotros. Bueno, dice allí en la palabra del Señor, por 40 días, mira tan importante, 40 días, y era tentado por el diablo, ¿sí? Fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y muchas veces nosotros decimos, no, el Señor que me va a llevar al desierto. El Señor quiere para mí siempre prosperidad, ¿no? Quiere para mí que yo tenga plática en el bolsillo, quiere que yo esté sano física y emocionalmente. Pues ese es el deseo del Señor, claro, ¿cierto? Sí, ese es siempre, su deseo, siempre, pero muchas veces permite momentos de trato con nosotros, ¿cierto? ¿Para qué? Para buscar qué hay en nuestro corazón. Sí, para mí es muy importante como entender un poco, porque a veces para nosotros es difícil entender cómo Dios, siendo Dios tan bueno, un Padre, ¿no? Exacto. A veces es diferente cuando somos llevados por el Espíritu Santo al desierto, a cuando yo tomo una decisión, ¿no? Y voy al desierto por mí misma, por una decisión mal tomada, por andar en lo que no debo andar, entonces resulto metida en un desierto. No estamos hablando de esa clase de desierto, estamos hablando, dice que el Espíritu Santo le llevó, ¿sí? Y hay momentos en los cuales Dios, que tiene que ver mucho, pues, pastor, con la enseñanza de la mariposa, ¿no? Sí. A veces Dios nos lleva a esos momentos de soledad, de crisálida, de estar allí metidos y nadie nos puede ayudar, solamente es algo. Y esta mañana estaba en mi devocional y también leía yo sobre la parte de que esos tiempos son necesarios, son parte de nosotros. Exacto. Que el Señor siempre dijo, yo estaré con vosotros todo el tiempo, no ustedes me sentirán todo el tiempo, ¿no? Que a veces uno no lo siente. Uno así lo alude, ¿no? Y a veces nosotros decimos, será porque estoy en pecado, pero ayunamos, oramos, buscamos y como que no hay, como que el Señor no está, ¿sí? En esos momentos es donde somos probados, pastor. Es donde es probada la palabra del Señor. Así es. Donde nosotros realmente tenemos que aprender, pues, a alabar al Señor en esos momentos. Así no lo escuchemos, así nuestros sentimientos nos están diciendo que Dios está ahí, pero nuestros sentimientos dicen que no está ahí. Entonces yo me imagino a Jesús en esa misma situación, pastor, como en esa crisálida, allí, y el enemigo hablándole, ¿no? Porque ese es un momento crucial. Exacto. Donde el enemigo va a venir a hablarte de desesperanza, hablarte que Dios no está, que Él no es un buen padre. En estos momentos donde estamos todos metidos en esta situación, que cuál padre tenemos en Dios que no nos ha bendecido, que no nos ha sostenido, que mira lo enfermo que estás, que te quedaste sin trabajo, que dónde está pues Dios, ¿cierto? Muchos estamos en esa situación, unos asumiéndolo de una manera, otros de otra manera y otros de otra manera, pero mira, aquí Jesús estaba en una cuarentena sin que nadie lo encerrara, ¿sí? Sí, que es que a veces es Dios a veces el que nos permitió estar en esta cuarentena, porque Dios quiere hacer algo en nuestro corazón, y vamos a ver cómo Dios, el Padre, hizo algo en el corazón pues de Jesús. Y dice, y no comió nada en aquellos días, ¿no? ¿Ustedes sí han comido? ¿Sí han comido en la cuarentena? Yo creo que sí. Yo creo que mucho. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre, claro, lógico, después de 40 días. Entonces el diablo le dijo, si eres, entonces empieza el enemigo a poner una condición, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está tentando allí el enemigo? Está diciéndole a Jesús, ¿cuál es tu identidad, no? Si eres hijo, si eres hijo. Y el enemigo tal vez ha venido a tentarte de la misma manera ahí en esa cuarentena, ¿no? Igualmente, como a probar. Igualmente. ¿De verdad eres hijo de Dios? Muestra a ver, ¿qué tan cristiano, qué tan convertido, qué tan hombre y mujer de Dios eres, no? Mira que lo probó con el hambre.
Lo probó con el hambre. Ajá. ¿no? Que tiene que ver mucho con la cuarentena Con lo que de estamos hoy. pasando. Entonces te está diciendo, no que usted es cristiano, Ajá. no que usted es un hijo de Dios, pues. Entonces ahora dígale al papá Dios que entonces le mande de allá una libra de arroz, le mande lo del almuercito, lo de la comida, lo del trabajo. Y mucha gente a ti se te acerca diciendo eso. No que usted es cristiano, pues entonces a ver, órele a su Dios, a ver pues qué le manda de allá arriba. Exacto. Pero ahí es donde ataca nuestra identidad. Entonces uno tiene Nuestra que tener identidad. lo que hizo Jesús ahí, pastor. Exacto. Dice, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Di a esta piedra, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿Jesús tenía el poder para convertir esa piedra en pan? Claro. Perfectamente, todo el poder, ¿cierto? Pero él no usó su poder, o el poder que el Padre le había dado, ¿cierto? No usó esa unción para satisfacer su hambre, ¿cierto? Y muchas veces nosotros sí usamos los dones que Dios nos ha dado para satisfacer nuestras hambres, hambres físicas y peor, hambres emocionales, ¿no? Buscando a través de ese don que sea satisfecho mi corazón con cosas que realmente solo Dios me puede satisfacer. A veces deseos de atención, deseos de reconocimiento, ¿no? Bueno, y ese es otro tema. Pero dice aquí, Jesús respondiendo le dijo, está escrito, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, sino de toda palabra de Dios. Amén. Escrito está. Amén. Entonces, ¿qué hace el Señor con la palabra del enemigo? La contrarresta con la palabra de Dios. ¿Cómo contrarrestas tú esos pensamientos? ¿Cómo tú contrarrestas todas esas cosas que empiezan a combatir en tu corazón y a arrastrarte a hacer lo que es contrario a la voluntad del Señor? Con la palabra de Dios. Así ¿no? es. Y Jesús está citando aquí un texto de la ley, un texto de Deuteronomio, ¿no? Y dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Lo que me sostiene a mí no es el pan. Lo que me sostiene a mí ni siquiera es el alimento físico. Lo que me sostiene a mí no es mucho menos el sueldo que yo gano. Lo que me sostiene a mí es la palabra de Dios. Mira que ahí, Dios ha decretado, que Dios ha declarado que me va a sostener a pesar de las circunstancias. Amén. Mira que ahí Jesús no contrarrestó ese ataque con la parte emocional. Ajá. ¿Sí? Eso es muy importante pues entenderlo, que a veces la parte emocional y la parte de la percepción, cómo percibo yo la situación. Exacto. Que a veces nosotros miramos solamente la parte emocional, sino cómo estoy percibiendo, porque la parte de cómo yo percibo la situación, eso va a afectar mi área emocional. Eso es. ¿Sí? Va a alterar mi área pues emocional, mi área sentimental. Y mira que Jesús no estaba viendo la situación desde la percepción que la estaba viendo. Exacto. Sino Él tomó la palabra pues del Señor, porque si nosotros miramos la situación desde una parte percepcional o emocional, entonces no vamos a poder combatir, porque eso nos va a tumbar, pastor, eso nos va a tumbar. Así entonces, es. A pesar de cómo nos sintamos, a pesar de cómo estemos percibiendo la situación y como la gente, como los medios estén percibiendo la situación, nosotros debemos apegarnos a lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Y sobre eso, esas promesas que Dios te ha hablado a ti, me ha hablado a mí, sobre esas promesas es que yo debo declararlas y contrarrestar ese plan del enemigo. Amén. Listo. Y dice luego el versículo 5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, o sea, el dominio sobre los reinos, ajá, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos, ¿no? Amén. Entonces vemos cómo el enemigo tiene esa, como siempre, ese orgullo, ¿no? Esa prepotencia, ¿no? Esto es mío, ¿no? Yo tengo el poder sobre la tierra, tengo el poder sobre los reinos, ¿no? Y si tú quieres, yo te lo doy, ¿cierto? Porque tengo la potestad para hacerlo,
¿cierto? Ahora la pregunta ahí es, ¿era verdad o era mentira, ¿no? Que el diablo tenía poder sobre los reinos de la tierra. Era verdad. Claro, ¿Por qué? totalmente real. ¿Quién le había sometido a él los reinos de la tierra? Adán. ¿no? Adán se los entregó, Adán. ¿cierto? Adán y Eva le entregaron al diablo el dominio sobre la creación, ¿no? Entonces vemos cómo el enemigo de una manera cierta le dice, yo te los puedo dar, pero de una manera tramposa le dice, si tú, solo hay una pequeña condición, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos, ¿no? Entonces, si tú postrado me adoras, entonces la condición era esa, ¿no? De pronto de que Jesús hiciera un reconocimiento de Satanás, ¿cierto? De que Satanás es como el Señor, de que Satanás, él tiene la autoridad y quedara totalmente doblegado al diablo, ¿cierto? Ese era su deseo, ¿sí? Porque una de las cosas que Satanás siempre ha buscado es adoración, ¿sí? La palabra del Señor dice de Jesús, del Padre, que él busca los adoradores, ¿cierto? Pero no la adoración, busca es a los adoradores, busca su corazón. En cambio el diablo sí busca la adoración porque él necesita ser reconocido, ¿cierto? Y yo quisiera hablar eso el día de mañana, como el enemigo, dice en Isaías capítulo 14, que siempre quiso ser como Dios, ajá, sentarse en el trono de Dios y recibir todo el reconocimiento que solo el Padre puede recibir, ¿no? Amén. Pero un principio hay aquí, y es que el diablo quería que Jesús le adorara porque él sabía que uno se convierte a la imagen de aquello que adora, ¿cierto? Así es. Entonces, ¿qué quería el enemigo? Que Jesús se convirtiera a imagen de él, ¿cierto? Se convirtiera a su naturaleza, se convirtiera y se hiciera uno con él. Entonces, menuda cosa le estaba pidiendo el diablo a Jesús, ¿no? Sí. Conviértete como yo, sé como yo. Eso es lo que quiero, que te conviertas en mí aquí en la tierra y yo te doy todos los reinos, claro. Lo mismo que le dijo a Adán, sí, ¿cierto? Sí, igual. Lo mismo que la una misma tentación de Adán en el Edén. Eso es bien interesante, pastor, que a veces el enemigo te habla verdades a medias. Exacto. ¿No? Entonces comienza a coger esas promesas que Dios te ha dado y comienza como a meterle cositas a medio verdades, ¿no? Exacto. Y uno tiene como que tener camufladas. Sí, uno tiene que tener mucha sabiduría y discernimiento de ajá, mirar, bueno, ¿qué dice la palabra? ¿Qué es lo que me está diciendo el Señor? Pues porque yo no puedo coger esas verdades, esas medio verdades y hacerlas realidad en mi corazón. Exacto. Yo tengo que ir a la palabra y si se dan cuenta, el enemigo sabe la palabra, ¿sí? Y manipula a través de ella, manipula y nos coge en los momentos. Mira que Jesús estaba en un momento de debilidad, lo cogió en un momento de debilidad, que fue de hambre. Muy importante. Y los momentos de debilidad son donde nosotros más tenemos que estar parados y tenemos que tener un oído afinado y tenemos que decir, aunque las circunstancias sean difíciles, Señor, yo te alabo, ¿no? Como decía Job, que dice que aunque Jehová me matare, Señor, él tenía la seguridad de que Dios lo iba a levantar y lo iba a bendecir. Amén. ¿Me entendés? Entonces, en las circunstancias uno siente que definitivamente se acabó todo, pero ahí en ese momento de debilidad es donde más afinado y agudeza espiritual debe tener nuestro corazón y firmeza pues en la palabra del Señor. Pastor. Eso es muy importante lo que dices, ¿no? Los momentos de debilidad, los momentos de hambre, soledad, los momentos de soledad, él estaba solo, los momentos, sobre todo, escúchame, los momentos de cansancio, sí, son los que más aprovecha el enemigo para tentarte. Así es. Por eso, ese es otro tema que quisiera hablar en otra oportunidad, la necesidad del reposo, ¿no? De tener un reposo en Dios, de tener el descanso en el Señor, ¿no? Porque ahí, si nosotros aprendemos a reposar tanto el cuerpo como el alma en el Señor, fácilmente podemos resistir cualquier tentación que traiga el enemigo. Amén. Pero si el diablo nos coge cansados, mira, fácilmente podemos caer. Tristemente, muchos han caído por eso, por el físico cansancio, o han estado a esta de caer, ¿cierto? Sí, sí.
no tomarse tiempo de descanso, no tomarse un reposo en su vida, y no guardar el reposo. Bueno, no me voy a meter por ahí porque Sí. es otro tema muy interesante Sí. que yo quiero tocar Amén. con todos. Y dice el versículo 8, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, solamente al Señor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Recordemos que Jesús está tomando el lugar de un hombre ungido por el Espíritu Santo y está siendo el modelo para todos los hombres ungidos que habríamos de existir en el futuro. Así es, ¿Y así qué está es. poniendo como precedente? Él no está diciendo al Señor tu Dios, no se está señalando a sí mismo. Al Señor tu Dios adorará, está refiriéndose al Padre, Sí, a Señor. Él servirás. Amén. Y la adoración tiene como consecuencia el servicio, o el servicio procede de la adoración. Amén. O sea, un correcto servicio procede de una correcta adoración e intimidad con Dios. Y pastor, mira que el diablo le ponía una palabra y él le respondía con una palabra acorde, ¿no? No, Sí. no, por ejemplo, como nosotros, como le dijo la mujer samaritana a Jesús, que la confrontó y sí, nosotros adoramos en ese Le monte. salió con otra cosa. Con otra cosa, y a veces en la tentación y en los momentos de prueba tenemos que tener la palabra específica para lo que el enemigo nos está hablando, no Amén. salirle, no, yo alabo al Señor, sí, Señor, yo te bendigo, no, hay que responderle, escrito está, mira que Eso es. él le habló directamente al Contrarrestarlo enemigo con la palabra. y le dijo, vete Satanás. Vete, Sí, Satanás. Vete Vete Satanás, de mí. porque escrito está. Amén. Y le Eso contestó, le hizo como le dio la respuesta a la pregunta que le hizo, Con la palabra. con la palabra. Con la Con palabra. la palabra, sí, Y Señor. dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Ese lugar no es tan claro en la Biblia a qué se refería el pináculo, pero parece ser un lugar muy alto en el templo, ¿no? En el templo de Herodes. Y le dijo, si eres hijo, otra vez la misma tentación a la identidad, si eres hijo de Dios, o como decía mi esposa, no dices que eres hijo, ¿no? Échate de aquí abajo, porque escrito está. Mira que el diablo es bien atrevido, ¿no? Él usa lo mismo que Jesús le está usando en su boca, escrito está, para decir, yo también me sé la Biblia, ¿no? Mire, está escrito también, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y, sigue citando la palabra, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Dónde está eso? El Salmo 91, ¿no? Que es uno de los salmos bandera de nosotros como iglesia, ¿cierto? Y dice el enemigo, yo también me sé la palabra, yo también te sé decir algo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo haces? Y mira, ahí claro está en la palabra, ¿cierto? Te puedes lanzar de esta altura y Dios no va a dejar que te mates, porque va a mandar ángeles. Ahí la Biblia dice que va a mandar ángeles. Y ahí es donde nos damos cuenta cómo muchas veces tenemos que discernir cuando la palabra de Dios está siendo bien usada o no, ¿no? Exactamente. Porque en este último Exactamente, tiempo pastor. mucha gente va a usar la Biblia, mucha gente va a usar la palabra del Señor, ¿cierto? ¿Para qué? Para confundir y para engañar. La Biblia, ay hermano, si hasta los brujos usan la Biblia, ¿no? Sí. Los brujos se Sí. saben los versículos, Así es, ¿sí? así es. Pero los sacan del contexto y los manipulan de tal modo que hagas cosas que van en contra de Dios. Pero si decía la Biblia, no porque lo diga la Biblia, quiere decir que es una palabra del Señor. ¿Cómo Así así? es. Tiene que ser revelada por el Espíritu Santo. Y aquí el Espíritu que estaba hablando la palabra, el Espíritu que estaba hablando el Salmo 91 era el Espíritu de Satanás, no era el Espíritu Santo. ¡Ay! Y citando la Biblia, y sí puede, no se le quema la boca. No, porque nosotros en esa religiosidad pensamos que el enemigo se quema cogiendo la Biblia. No, mis hermanos, se sabe de memoria la palabra de Dios y se puede disfrazar de un ángel de luz De para lo que venir sea. a engañarte. Entonces es lo que nosotros debemos discernir, como dice mi esposa, tener discernimiento en el corazón cuando realmente es Dios quien me está hablando y cuando realmente es otro espíritu, así esté Diferente. usando la Biblia. Y dice, respondiendo Jesús le dijo, dicho está,
no tentarás al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Y vuelvo al mismo énfasis que hacía en la respuesta anterior. No está diciendo, no tentarás al Señor tu Dios. No se está señalando como diciendo, Satanás, no me puedes tentar a mí que soy Dios. O no te atrevas a tentarme a mí que soy Dios. Como hemos dicho en otras oportunidades, nunca ha dejado de ser Dios Jesucristo. Pero Él encarnó a un ser humano, ¿cierto? Él se hizo carne en un cuerpo humano para vivir las tentaciones como tú y yo las vivimos. Él no era que no le afectara esa tentación y dijera, "Ay, voy a hacer de cuenta que me está afectando, pero eso a mí no me afecta porque soy Dios y al fin y al cabo no puedo caer". Y cualquiera de nosotros podemos leer eso, ¿cómo era Dios? Pues claro, Él se pudo mantener firme ante la tentación. No, Él pudo haber cedido. O sea, las tentaciones, si eran tentaciones, ¿qué quiere decir? Que realmente lo estaban atrayendo, Sí, claro. realmente era algo que lo estaba jalando y como que Él estaba diciendo, oiga, sí, por aquí puedo coger un atajo y no irme por allá hasta la cruz 3 años y medio después. Sí, no, me ahorro todo ese camino y todo ese sufrimiento y de una vez aquí cojo esto y me voy para el cielo, ¿cierto? Pero no. El Señor sabía cómo debía hacer la obra del Señor. Porque una cosa es que tú sepas qué debes hacer y otra cosa diferente, cómo lo debes hacer, ¿no? No, y que es importante también, mira, el enemigo probó a Jesús en la debilidad, Ajá. en la El soledad, hambre. en la parte de la necesidad, en la necesidad. parte de la identidad, en Su la identidad. parte de su, ¿cómo se llamaría eso? Como de su integridad física, ¿no? Sí, Que atentara contra su identidad y de su integridad física, contra su ¿no? cuerpo. Entonces, físico. mira, y te pondré en alto como en esa parte de ¿cómo sería? Como el orgullo, como exaltación el ser humana. exaltado, como, no es que Ser si tú lo haces, reconocido. mejor dicho, yo te entrego las llaves y ya, ¿me entendés? Entonces, una cosa es que el enemigo quería era matar, salir del paso de Jesús. Claro, Eso era lo claro. que él quería, que sacar a Jesús como fuera. Si no fue por la identidad, entonces por la necesidad. Si no es por la necesidad, por la soledad. Si no él quería de todas maneras sacar a Jesús como del panorama. Exacto. ¿sí? Y eso es lo que el enemigo quiere pues con tu vida, sacarte Exacto. del panorama, Sacarte de del lo camino. que estás, de lo que Él tiene Del para tu destino vida, de Dios. del propósito El propósito real, de Dios sí, para del tu vida. propósito real de tu vida. Y uno tiene que ser como hizo Jesús, estar muy apegado a la palabra del Señor y su oído Muy sensible. muy abierto, apercibido. muy apercibido, y el corazón muy, ¿cómo se llama? Dispuesto. Circuncidado, muy dócil, Sensible. sensible al Espíritu Santo. Amén. Y mira, termina diciendo, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, ¿sí? Cuando hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo, porque nosotros sabemos que Jesús siguió siendo tentado, pero mira que él se apartó, ¿sí? Acabó, ya no tuvo más por donde metérsele al Señor. Pero me gusta mucho cómo conecta este pasaje, que aquí lo separa otro título en la versión Reina Valera, pero el pasaje sigue derecho, ¿no? No es que los títulos existían en el original, ¿cierto? Y podemos seguir derecho, que dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Entonces, ahí quiero terminar. ¿Cómo comienza este pasaje? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Y cómo termina? Jesús volvió en el poder del Espíritu, gloria a Dios, a Galilea. O sea, el poder no se fue. Mira, la tentación no te quita poder. No. Al contrario, cuando tú eres guardado, cuando tú estás sostenido, cuando tú decides mantenerte en los principios del Señor, mi hermano, mi hermana, tú vas a volver siempre en un poder aún mayor. Amén. En el poder del Espíritu Santo. Y me gusta mucho que dice que el enemigo es como que se aburrió. Digo, sí. ay no, ya lo no tuvo más que este, hacer. ya lo intenté poner este, no, este no. Dice que él lo dejó. Y a veces el enemigo viene y como que es una cosa ahí insistente, y dele. Y uno tiene que ahí mantenerse en la palabra,
y así no oiga al Señor, porque mira que ahí en ese momento pues estaba solo Jesús con el enemigo, no estaba el Padre presente ayudándolo, ni habían ángeles ahí, sino era algo que él tenía que pasar, y a veces son cosas que tenés que pasar, como la mariposa, ¿no? Donde ahí nadie nos puede ayudar, tenemos que pasar. Estamos solitos. Y el diablo se aburre y se va y dice que lo dejó por un tiempo. Por un tiempo. ¿Cuál es la mejor manera entonces de contrarrestar la tentación? La palabra. Amén. Mantenerte en la palabra. Así es. Mantente en lo que dice la palabra. Así es. Amén. Es la única. Y es la única forma de tú vencer ese acoso del enemigo. Y así el enemigo te va a dejar por un buen tiempo. Sí. Tal vez no para siempre, pero por un buen tiempo va a dejar de molestar si tú resistes. Por eso bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque va a tener una corona de vida. Tiene una y caducidad, esa corona, pastor. Sí. Tiene una caducidad, ¿no? Y esa corona se refiere a un premio en los cielos, ¿cierto? Un premio de vida. La corona se refiere a la vida de Dios fluyendo en nosotros, y siempre vamos a experimentar la vida del Señor cada vez que soportamos la tentación y la vencemos con la palabra de Dios. Lo que pasa es que cuando estamos en momentos difíciles, pastor, pensamos que eso nunca va a pasar, Exacto. nunca va a terminar. Eso. Y ese desespero es el que Eso. nosotros tenemos que cuidarnos mucho, porque ese desespero nos puede llevar a caer en la tentación, a Amén. hacer lo que no tenemos que hacer. Entonces ahí es donde es importante pues mantenernos en la palabra. Mantenernos en la palabra. Amén. Y la palabra nos hace resistir la tentación. Amén, así es. Nos da la paciencia para soportar. Y sabes, el diablo no es paciente, porque el diablo no tiene el fruto del Espíritu Santo. Es el diablo, ¿cierto? Entonces él no puede tener al Espíritu Santo para soportar y estar insistiendo ahí indefinidamente. No puede hacerlo. Entonces el hecho de que tú resistas va a hacer que el enemigo se pierda por un tiempo y empiece a cranear por dónde me le meto a este que no he podido con él, no he podido con ella. Entonces vamos a orar. Vamos a orar, pastor, Amén. sí. Terminamos en esta tarde con esta preciosa palabra. Ten fe en esta cuarentena. Ya está terminando, ya casi terminamos este tiempo, pero terminémoslo con fe, terminémoslo con paciencia, terminémoslo en victoria, declarando que un mayor poder viene sobre nosotros al salir de este lugar. Salimos de esta cuarentena con un poder, salimos, como dice, en el poder del Espíritu, en el poder del Espíritu. Padre, te damos gracias esta tarde y te agradecemos, Señor, dejarnos la palabra y dejarnos ese precioso Espíritu Santo en nosotros, para que esa palabra cobre vida en nosotros, para que esa palabra se afirme más, para que esa palabra nos levante aún más, Señor, oh Dios, y nos lleve a ser la clase de personas que somos llamados a ser. Hoy, Señor, oh Dios, te agradecemos. Hoy venimos con mucha gratitud en nuestro corazón por todo lo que nos has defendido en todo este tiempo de encierro, en todo este tiempo que hemos estado allí, Señor. Tu mano ha estado con nosotros, y sé que el enemigo ha estado acosando, sé que el enemigo ha estado asediando a los hermanos, ha estado metiéndoles pensamientos que no son de Dios, ha estado poniendo en sus corazones actitudes que no son del Señor. Oh Padre, yo te pido, Señor Jesús, que este tiempo sea de nosotros levantarnos en tu palabra, creer a tu palabra y levantarnos para echar fuera al enemigo, Señor. Oh Padre, y que podamos nosotros mantenernos firmes en tus promesas, en lo que tú has dicho que harás con nosotros, que no perdamos nuestra identidad, que no perdamos nuestro norte, que no perdamos, Señor, la razón por la cual estamos aquí sobre la tierra, sino mantengamos nuestros ojos fijos y enfocados en ti, en tu palabra, en lo que tú has dicho, en tus promesas, y no seremos conmovidos, no seremos conmovidos. Gracias, Jesús, gracias, Padre, por darnos este tiempo y por llevarnos a la victoria, salir de este confinamiento en un mayor poder del Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Declaramos victoria en esta tarde. Amén. Declaramos que Dios está con nosotros, y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mis amados, les esperamos esta noche conectadísimos, conecten a otros, compartan este video con otros hermanos. Miren que a veces uno piensa pues que tan linda la palabra, pero tú no sabes si de pronto esta palabra
puede salvar la vida espiritual de otra Así es. persona, porque puede estar en peligro. Así es de Puede que estarla comparte este necesitando. video con cristianos, con no cristianos, compártelo. Esto va a ser una bendición para las personas. Les bendigo, conectados para esta noche a las 7 y un abrazo. Dios te bendiga entonces y seguimos ahí pendientes de cualquier comentario, cualquier necesidad, que tú la escribas allí y vamos a estar